Pastor Jairo Superior, que conste, el Empezamos pastor. mal. La Empezamos, para de todos los apóstoles de Santo Domingo y de la República Dominicana entera. empezamos mal. Yo no soy pastor. No, yo no soy pastor. ¿Y ¿Qué es lo que tú usted eres? eres, Jairo? Yo soy maestro. Nah, Pero espérate. Ey, velo, Yo soy maestro. yo no te considero como tal. Ay. Oh, Tú tienes, tú vienes a Nueva York y tú vienes a enseñar Casa de Luz, porque tú eres un estudioso. Entonces la gente que estudia se ha ganado por ese derecho adquirido de estudiar el derecho a ser escuchado. Gorda se le da, mesiánico se le da. O sea, ahora, se le da. Jairo, usted entiende que una persona que no use el trasfondo hebreo para interpretar la Biblia, entonces está haciendo una mala interpretación. En este caso, Le dijo la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, la palabra maldice en hebreo es la palabra barujú, que es mejor traducido bendice. Entonces va a tener que hacer una explicación exhaustiva, porque por ejemplo, tú me dices, ¿la Biblia es inspirada? Digo, sí. Pero inspiración para mí es una cosa y inspiración para ti es otra. Para usted, ¿qué inspiración? Que Dios venga Exacto. ahí mimito al lado, Jairo. Esto y aquello. No, eso es lo que yo no creo que es inspiración. Que no lo corte, que eso. Esto es sin cortar, esto es del relajo. Esto es sin cortar. No me estoy cortando. Ya estamos grabando. Estamos grabando. Ya, Señores, esto es, dejen el relajo. Con el pastor Jairo ungido ahí. Señores, primera vez que tenemos un invitado vía Zoom, señores. Jairo Superior. Bien. Es una movie. Pastor Jairo Superior, que conste, el Empezamos pastor. mal. la Empezamos- para de todos los apóstoles de Santo Domingo y de la República Dominicana entera. Empezamos mal. Yo no soy pastor. ¿Tú no- Yo ¿A usted le pasa? yo ¿Usted le soy pasa? maestro. pastor? No, yo no soy pastor. ¿Qué es lo que usted eres, Jairo? Yo soy maestro. Nah. Pero espérate. Ey, velo, Yo soy maestro. Yo tengo en conocimiento, quiero saber si está errado. ¿Usted tiene una iglesia sí o no? Sí, porque tú puedes ir a una congregación sin ser pastor, siendo maestro. Hay 5 Él es un ministerios. roé, él es un roé. Ok, o Ah, sea, no, usted tiene no. iglesia, pero Hablando para verlo. Tú eres un roé entonces. Sí, yo soy un ¿Por roe. qué yo no te considero como tal? ay. Oh, Pero recuerda, Mega. No Nadie, pregunten. oye aquí, nadie tiene el derecho a a imponer como otro lo llame. Este Es cierto. mundo, la enseñanza mía se resume en 2 palabras: devolverle a la gente la responsabilidad de su vida. Yo coartarte la libertad que tú tienes de llamarme satanista, demonio, hijo del diablo, sería imponer mi criterio. Y eso va en contra de lo que yo enseño, que es devolver cierto. la ¡Bárbaro! responsabilidad de la vida. Dando cátedra. No, y la verdad no se coarta, él tiene Y- razón. Entonces tú, con ese punto de vista que tú tienes, tú vienes a Nueva York y tú vienes a enseñar Casa de Luz, porque tú eres un estudioso. Entonces la gente que estudia se ha ganado por ese derecho adquirido de estudiar el derecho a ser escuchado. Entonces, eso no tiene que ver con religión, no tiene que ver ni con sectarismo, ni nada, porque si no nosotros nos vamos a convertir en más de lo mismo de la gente que está por ahí. ¿Entiendes? O sea, Jairo, que tú como tú eres quieres. judío. Tú eres judío, Jairo. Yo tuve jodido, tuve un tiempo jodido. Tuve un tiempo jodido. O sea, ¿Cómo así? ¿Qué un específicamente, tiempo? ¿cómo que tú te defines, Jairo? tuve Porque- un tiempo jodido. Mira, la gente, yo cuando terminé el Instituto Bíblico empecé a estudiar la cultura hebrea hace 21 años. Y cuando yo estoy predicando, siempre utilizo el trasfondo cultural de la Biblia para comprender la misma. Hay una diferencia entre el trasfondo cultural de la Biblia y la práctica litúrgica del judaísmo. Entonces, porque yo no practico la secuencia del judaísmo, la liturgia, dentro del judaísmo se me odia porque ve a alguien que sabe lo que nosotros sabemos y quizá más, pero no es parte de esa liturgia, de esa parte litúrgica. Entonces, en cuanto a la práctica litúrgica del judaísmo, sea el judaísmo convencional o el mesianismo, como se entiende en Latinoamérica, yo no me identifico, porque yo no creo en ningún sistema religioso.
en ninguno. Por eso cuando yo tengo que darle palo a los judíos, se le da. Como el flaca, se le da. Gorda, se le da. Mesiánico, se le da. O sea, Ahora, se le da. Jairo, usted entiende que una persona que no use el trasfondo hebreo para interpretar la Biblia, entonces está haciendo una mala interpretación. En este caso, la mayoría de las iglesias cristianas. no, el Dios judío. Tú estás en lo correcto. Yo creo que tú tienes mucha luz. Tú tienes mucha luz. Se bendiga el Dios judío. ¿Qué sucede? La Biblia es un manual hebreo que nos lo transmiten ellos. Hay cuestiones, por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Jerú que Jerú se echó a los pies de Bob. Yo leo ese texto ahí en mi cultura y echarse a los pies de alguien en los pies. Pero eso es un hebraísmo que utilizan los traductores para esconder que Jerú le echó mano al miembro eréctil de Bob, porque Jerú era media contentica. Entonces, es posible que tú llegues a esa conclusión. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Job, le dijo a la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, la palabra maldice en hebreo es la palabra barujú, que mejor traducido bendice. Entonces, si yo no tengo esa comprensión, por lo menos de lo básico de ese texto hebreo y de la cultura, no para yo volverme un judaizante, como la gente comúnmente lo llama, sino para yo comprender la Biblia, porque si yo creo que la Biblia es sagrada, tengo que estudiar el trasfondo cultural donde la Biblia se habló y se dijo. ¿Usted Ese cree no- que la Biblia completa es sagrada, que viene de inspiración divina? Lo que pasa es que yo pudiera decirte que sí para jugar con tu mente, porque lo que tú entiendes por inspiración Pues es no. lo que yo entiendo por inspiración. Entonces va a tener que hacer una explicación exhaustiva, porque por ejemplo, tú me dices, ¿la Biblia es inspirada? Digo sí, pero inspiración para mí es una cosa y inspiración para ti es otra. Para usted, ¿qué inspiración? Que Dios venga Exacto. ahí mimito al lado, Jairo, esto y aquello. No, eso es lo que yo no creo que es inspiración. Ah, Entonces mucha gente piensa que la Biblia, cuando dice que fue inspirada por Dios, es que Dios la fue dictando, escribe esto, escribe aquello, y en eso es lo que yo no creo. La Biblia es un Sí, libro sagrado. Lo que usted dice es que, por ejemplo, los escribientes se inspiraron en las cosas de Dios y escribieron, no que Dios lo inspiró a ellos. Los escribientes, algunos se inspiraron, algunos copiaron, algunos plagiaron y pusieron el asunto ahí, ¿me entiendes? O sea, porque no fue siempre que escribieron. Por ejemplo, en el libro de Génesis no tuvo un escritor como tal, sino que según los estudiosos y lo que uno vive investigando, hay 4 documentos de 4 fuentes distintas que se unifican en ese libro, y al igual que los libros de la Torá. Entonces, no es que hay un autor per se. Por ejemplo, los evangelios, tú tienes Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hay muchas cosas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que se repiten uno de otro, y por eso muchos estudiosos han planteado que existió un documento Q desde donde estos 3 cogieron el asunto. ¿Me entiendes? Maestro, en estos últimos 2 años hay como un movimiento de personas que están estudiando mucho el asunto de la palabra de Dios. ¿Entiende usted que es un asunto profético o un asunto de que la tecnología no ha llevado a tener más acceso a la información y por eso muchas personas están adquiriendo este conocimiento que muchos lo ven como un despertar? O gente montándose en la ola. ¿Quién habló? ¿El iluminado? Tranquilícese, velo, que yo tengo mi pregunta clave. Oye, el asunto. Es muy interesante esa pregunta porque aquí hay 2 cosas que se están dando, que lo que tenemos muchos años dedicados al estudio de la cultura hebrea, lo vemos con cierta preocupación. Hay un despertar, pero también hay gente montándose en la ola. Están las 2 cosas de forma paralela. Están personas, por ejemplo, que yo escribo un libro, Alma Gemela. Todos los que se quieren divorciar se montan en la ola. Esa no es mi alma gemela. Esa mujer no. La mía es aquella que tiene su lipo, su cosita atrás. Está bien. Esa no es mi alma gemela. Se montan en la ola. O sea, se valen para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Entonces, se valen de una verdad para ellos montarse en esa creencia porque le conviene en su momento. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente está haciendo eso. Está viendo el movimiento, no el movimiento judaico, porque el movimiento judaico nadie se va a montar en esa ola. Porque el judaísmo son 613 mandamientos que hay que guardar. Entonces la gente no quiere montarse en esa ola. Espérate. Hay algo en eso.
ahora se ha levantado una ola de judíos. ¿A qué se debe eso si tú me estás diciendo Esa es la pregunta, ¿no? Porque Pues ya lo estás ahora todo el respondiendo. mundo es judío. Todo el mundo es judío. Ahora aquí. La pregunta Todo el sería, mundo no. Jairo, si es un despertar. Ahora se ha levantado una ola. Escucha, JR, es que esa es la misma pregunta. ¿Es un asunto profético que se está cumpliendo o es por el tanto acceso a la información que tenemos que hoy en día ya cualquier persona certifica si algo verdad? Porque antes a ti te decían esa pared es verde siendo azul y tú la creías porque te lo dijo una persona de renombre, pero ya tú tienes el acceso a la información que te dice que sí, que realmente es azul, que no es verde como te dijeron. Tomando en cuenta que hay que ver si Jairo cree las profecías también. Porque tú estás hablando de. No, yo no estoy hablando de profecía, o sea, yo no estoy hablando de que antes por ignorancia nosotros creíamos todo lo que nos decían y no confirmábamos, sino que lo creíamos. El pastor te decía, no puede venir en esa camisa, tiene que venir con una camisa larga y tú venías con la camisa larga porque te lo dijo el pastor, no porque tú lo confirmabas. Entonces, ¿es un asunto de una profecía o es por el acceso a la información que tenemos? Hay una profecía de que vendrá el tiempo de la restauración de todas las cosas. De forma mística, yo creo que hay un despertar profético que va a pasar en el mundo. La gente va a ir despertando y va a abandonar esos pensamientos petrificados típicos de la era medieval. Y la gente está despertando. En ese sentido, los jóvenes se están incorporando y están viendo en este movimiento del despertar de la conciencia, de lo que es la sabiduría de la Cábala, algo atractivo para acercarse a Dios, sin la mediación de ninguna religión. Porque eso le estoy haciendo énfasis. Una cosa es el judaísmo, que es una parte litúrgica, y por eso no le podemos llamar judío. Al que sigue la cábala no le podemos llamar judaizante, porque el cabalista es alguien que accede a Dios de forma directa, sin la mediación de la institución religiosa. El judaísmo es otra cosa, porque el judaísmo es hacer mi conversión al judaísmo, seguir todos los ritos del judaísmo y acercarme a Dios por medio de la religión judía. La mística es distinta, porque la mística plantea que tú puedes tener un alma judía y tú tienes acceso directamente al Padre desde tu realidad. Una Desde alma tu judía, explíqueme eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así una alma judía? Espérate. Pero antes tiene un alma judía. Tú mismo tienes un alma judía. Espérate. No se está retorciendo aquí. Las almas tienen nacionalidad. Las ¿Cómo almas así una alma judía? Explíqueme bien. ¿Cómo así? dentro del movimiento del despertar de la conciencia. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías que Dios dará su ley en su mente y en su corazón. Dice Dios, haré un nuevo pacto, Jeremías 31, en lo cual grabaré la palabra en su mente y su corazón. Hay una creencia que nosotros creemos de que hay un despertar profético en las naciones de esas personas a quienes Dios le grabó la ley en su mente y corazón, que le nace ese nacimiento, que tienen ese deseo de conectarse con el Dios de Israel. Esa persona nosotros, como forma de ponerle un nombre, le llamamos que tienen un alma judía. No es que el alma sea judía o sea judía. Ya, no. Eso sea igual que el concepto del Edén. Eso igual. Es un término que de los estudiosos se le acuña a los que han despertado y siguen la corriente del misticismo hebreo. Hablando de Edén, como dijo JR, ¿usted ha viajado a Edén? Siempre hablan de Piña. ¿Quién? Piña dice que él ha ido a Edén y parece que ustedes tienen unas creencias muy parecidas. Son místicos los dos. Entonces yo pregunto si usted también ha tenido esa experiencia trascendental del Edén. Lo más cerca del Edén que yo he estado fue en Villamella. Oye, que Piña, Jairo. Okay, entonces en este caso, Jairo, Maestro, ¿qué usted opina acerca de ese concepto del Edén y de la experiencia de viajar a Edén? Mira, si hoy me dijera Veló, yo tuve una revelación anoche donde a un ser divino se me aparece y me da unas instrucciones, pongo un negocio, lo que sea. Es difícil para mí, desde mi óptica, desde mi realidad, interpretar la experiencia de Veló. Habrá que ver qué llevó esa experiencia o qué la construye. Entonces, sí, es difícil para nosotros cuestionar a alguien. Es más fácil salir de eso y decir sí, es lo que tú digas, porque yo no puedo cuestionar porque yo no estuve ahí.
¿Entiendes? Entonces, Ok. porque, por ejemplo, hay mucha gente, llevaron 10 ciegos a ver un elefante. Uno lo abrazó por la trompa, uno lo abrazó por la barriga. Cada quien toca el elefante desde su realidad y desde esa realidad responde. El elefante es ancho. No, el elefante es finito. Entonces puede ser que cada uno de nosotros simplemente esté viendo la divinidad, la espiritualidad, desde la ceguera que tenemos, que poco a poco hemos ido avanzando y quitándonos escamas. No es que tenemos la verdad absoluta. Okay. No es que hemos llegado al final del camino, como dice Pablo, sino que uno busca inquirir y ir avanzando. Piña tiene su propia experiencia con el Creador, producto de su búsqueda espiritual, pero es difícil cuestionar a un místico si lo más cerca de Dios que tú has estado es sentado en la fila de una iglesia pentecostal. Hay algo, O sea, bueno. hay algo que me llama la atención, y es que yo he hablado con muchos cristianos que yo le pregunto sobre su conversación con Dios, sobre si Dios, cómo Dios le habla y esas cosas. Y me llama la atención porque la mayoría de cristianos concuerdan en que Dios le habla de manera por su palabra, de que Dios le habla a su conciencia, a su espíritu. Audible. Pero o sea, yo no he visto el primero que me diga, no, Dios me habló audiblemente y me dijo tal cosa y tal cosa. El iluminado. Entonces yo quiero que usted me diga si Dios a usted le habla ¿A qué secta tú audiblemente. perteneces? ¿Eh? Lo primero que ve ahí. ¿A qué secta tú perteneces? ¿Secta? No, yo no soy. No, No denominacional. No. Yo, mira, hágame hay el vuelo algo, que yo quiero, yo como que recibí esa unción como de yo visitar su iglesia. hay una vuelta, fíjate esto. Hay algo que yo hablaba el día pasado y yo hablaba del Dios de la mente. Decía Ortega y Gasset que el hombre no es el hombre, sino el hombre y sus circunstancias. La gente cuando dice que Dios le habla, el Dios que le habla es muy parecido a su sistema de creencia. Entonces, como el Dios que le habla se parece tanto a ellos mismos, nos lleva a nosotros a cuestionarnos si no es una voz interior del mismo ser humano la que está hablando, porque casi siempre le dice lo que esa persona quiere escuchar. Nunca el Dios que le habla de forma contraria a lo que ellos quieren hacer. Porque eso yo, por ejemplo, en mi iglesia, usted se va a casar, maestro, quiero una consejería. No, tome su decisión usted. Porque yo diga lo que diga, Dios le va a hablar a usted. Si la mujer le gusta, Dios me habló que es a él. Si la mujer no le gusta, Dios nunca le va a confirmar. Entonces, al final, no metan a Dios ahí, porque el Dios que te va a hablar es el Dios de tu mente. Entonces, más del 90% de la gente que te dice que Dios le habló son personas que en realidad es su propia conciencia lo que le está hablando. Es algo notable que las iglesias donde menos se estudia la Biblia es donde más Dios habla. O sea, Jairo, yo planteaba eso una vez. Yo decía como que me lo pinche, ¿por qué? Dios hizo la creación poniéndola así, tan perfecta, de que por eso yo decía, Él no se mete en nada de lo de nosotros porque Él te hizo una conciencia y esa conciencia te habla. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, viéndolo desde ese punto, justificando eso, yo digo, bueno, Dios no se mete en nada porque Él te puso una conciencia. Y tú tienes algo en ti que te dice a ti, si tú, fulano, tú estás haciendo esto mal, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú me estás entendiendo? Sí, entonces, dale para allá, velo. Sí, ese es el Dios, pero no el de la Biblia, ese odio. No, el de la Biblia, pero que el de la Biblia no habla directamente tampoco. Jairo, tú dijiste que eres roé de una quejilá. No dijiste que no le llamo quejilá. Esto se llama Casa de Luz. No me sí, no, pero está bien, pero estamos en hebreo ahora. Es una comunidad. Aquí hay un grupo loco que yo le enseño. Igual que yo. No, bueno, la pregunta es, ok, tú no eres pastor, pero eres roé. Y tú tienes una congregación y te escuchan a ti. Pero dime una cosa, ese grupo religado en tu congregación, ¿tú le enseñas un relativismo bíblico o tú le enseñas que la palabra de Dios es absoluta? Déjame explicarte algo. Sí. Una clasecita, ya velo. El fundamentalismo bíblico que plantea la mayoría de creyentes es un fundamentalismo que está enraigado en la misma alma del ser humano. La Biblia, siendo un manual hebreo y que se ha leído desde la perspectiva latinoamericana, tenemos que volver de nuevo a la lectura de la Biblia para revisar todos los conceptos doctrinales que tenemos. Eso es un desafío que si no pasa con nuestra generación, alguna generación se sentará a revisar
si todo lo que nosotros llamamos pecado estúpidamente hoy, en el tiempo se va a permanecer siendo pecado. Entonces, la lectura de la Biblia como autoridad soberana, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios como autoridad soberana. Ahora, donde lo que yo no creo es que la interpretación humana deba estar establecida como voz divina. Veló tiene la Biblia. Lo que no es interpretable de la Biblia, los mandamientos, no matar, eso no se interpreta, no hay que matar. Eso hay que seguirlo al pie de la letra. Ahora, lo que está sujeto a interpretación, eso es religión. Religión es la interpretación del hombre de un consejo divino. La aplicación propia. Entonces, cuando yo trato de buscar esa aplicación propia, a eso que yo le vengo cogiendo. Aquí en Casa de Luz, las personas tienen acceso a estudiar la palabra de Dios, porque mi manual de vida es la palabra de Dios. Contrario a lo que mucha gente puede creer. Ahora bien, esa palabra de Dios tiene algunos problemitas que hay que resolverlo. Por ejemplo, los textos, ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los problemas de la palabra de Dios? Aunque la pregunta fue, Jairo, la pregunta fue si tú enseñas que la Biblia es absoluta o tú tienes un relativismo moral para enseñar la Biblia, no de la interpretación de nadie, sino lo que tú enseñas. Entonces, yo entendí tu discurso. Absoluta. Exactamente. Esa palabra de Dios absoluta tiene algunos vicios por ahí adentro que tenemos que sacarlo de ahí. ¿Cuáles vicios tú sacarías de la Biblia? ¿Cuáles son los vicios? Eso es relativismo ya. Saca el relativismo de la Biblia. No, eso no es relativismo. Okay. No. Espérate, si él dice que la Biblia tiene vicios. Claro, tranquilo, que eso es lo que él dice. Eso lo que pasa es no, pero le estamos preguntando a él, yo no vine a debatir ni con él ni contigo. No, y si él quiere debatir. Aquí a mi líder. Él no estaba. Pero mi discípulo, tranquilo. Así es. Él estaba en la reunión, JR, que énfasis me frenó de seco. Ni con él, ni Jairo, estamos entrevistándolo y él está dando buena entrevista. Cuando él quiere vamos a pelear, vamos a decir coño, van a ganar. O pelear del duelo, yo lo enfrento. Por lo mismo tanto, usted no puede cuestionar la respuesta que él le da, porque supuestamente una entrevista, usted le está haciendo preguntas que le está respondiendo. No, yo no estoy respondiendo, le estoy haciendo otra pregunta. No son tuyo y yo, o sea. Dale, Jairo. No, dale Veloz, que le está haciendo la pregunta. Vuelvo y repito, y disculpe la interrupción, doctor. No, dale ahí, eso parte del show. Me gustaría saber, sí, pero yo no estoy en show, yo estoy en serio con usted. Los textos que hay que sacar de ahí, usted mencionó que hay unos vicios en la Biblia, inmediatamente mi concepción es el relativismo. Corríjame si me equivoco, diciéndome cuáles son esos vicios bíblicos donde usted ya dijo que enseña que la Biblia es absoluta. Adelante. Veló escribe una carta con 13 capítulos, por ejemplo. Luego viene el Iluminado, después de la muerte de Veló, y le añade 3 capítulos a esos 13. Van por 16. Si queremos conocer el pensamiento de Veló, debemos eliminar los 3 capítulos que colocó el Iluminado, porque no son parte del texto que Veló dejó. Y muchas veces eso que fue añadido por el Iluminado va a quebrantar el pensamiento esencial de Veló. Entonces eso pasó con la Biblia. Las mentes más pensantes de la iglesia deberán sentarse a ver cómo estirpan esos textos humanos que están dentro de la Biblia. Todo estudioso sabe que el Evangelio de Marcos concluye en el capítulo 20, verso 8, y que del verso 8 en adelante todo es espurio. Todo estudioso sabe que la historia de la mujer adúltera que Jesús escribe en tierra no es una historia que perteneció a los textos griegos más antiguos. Todo estudioso sabe que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la famosa muerte de Moisés que narra la Biblia, los textos hebreos más confiables no tienen eso ahí. Y así podríamos nosotros seguir viendo algunos que otros textos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Es un texto espurio que nada más hay que estudiar el griego y estudiar la crítica textual para darse cuenta de eso. Entonces yo creo que la Biblia es la máxima autoridad. Yo creo en la sola escritura, pero sola escritura es cuando limpiemos eso que está ahí dentro, esa basurita que tenemos que ir sacando. No es un trabajo del laico, no es un trabajo del miembro común hacer esa limpieza, porque esto es para gente que se ha consagrado a estudiar. Entonces, hoy en día, Google le ha facilitado a la gente la vida de que él está dando opiniones de temas que ellos no han investigado,
porque en esto hay que emplearse a fondo. O sea, yo venir de forma irresponsable y decir aquí, la Biblia tiene errores. No. La Biblia es la palabra de Dios. Pero en su peregrinaje hacia nuestra mano, el hombre puso su mano, Roma incorporó cierto texto que tenemos que quitarlo de ahí para que esa palabra de Dios siga adelante. Ok, sí. Bien. Otra pregunta en esa misma línea. ¿En cuáles de los códices antiguos surgen esos errores? Eso no surgió como, por ejemplo, hay más de 5,000 textos griegos regados que ahora en Alemania los recopilaron todo, lo metieron en computadora y dice que cuando lo purifican, lo comparan uno con otro, lo que dan son como 129 códices. Los códices no fue como que algo que vino, que fue planificado, sino que, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, cuando los escritores, los comentaristas van al texto, por ejemplo, un traductor agarraba y te ponía, ¿qué dice aquí? Adonai. Aparecía, por ejemplo, Yuhei Bahei. Él decía, no. Ese es el nombre sagrado. Él hacía un paréntesis. Ahí está un ketí. Ketí en hebreo es lo que está escrito. Y él te ponía en paréntesis un queré. Un queré era lo que él entendía que debía leerse. Entonces, eso que él entendía que debía leerse, cuando muchos traductores traducen eso querer como si fuera la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, donde venía y vino la mano de Dios, como el traductor de Masoreta, él no cree que Dios tiene mano, ni tiene nariz, ni tiene boca. Esos hebraísmos lo fueron eliminando y reduciendo a la menor capacidad. Eso impide quizás uno tener una mejor comprensión de recibir la Biblia tal y como Dios quería que estuviera, porque quizás tenga un mensaje ahí dentro que pues sea de edificación para alguien. Entonces, no fue que hubo una escuela como tal que vino a meter un vicio, sino que la misma mano humana hizo difícil eso y algunos errores se transmitieron y se fueron trayendo de otro lado. Yo pienso que los textos griegos más antiguos que son más fieles, a mi entender, el texto sináctico. El sinaítico, sí. El texto alejandrino y el texto del Vaticano. Y el Vaticano. Sin embargo, las traducciones nuestras vienen del texto Receptum, que es un texto que ya fue superado, ¿sí? Que es un texto viciado que hizo Erasmo. Pero ese entonces, después. Sí, eso es lo que te digo. Entonces, ajá, si la traducción de nosotros viene de un texto que ya fue superado, debe haber una revisión y consultar los textos griegos más fieles y los textos hebreos más fieles que hay, no decir los textos originales, porque eso sería una aberración, porque no hay texto original. Claro. Entonces, de esto se trata, de ir sacando de la Biblia esos vicios que para los estudiosos, por eso que hay una diferencia entre los estudiosos y el ala pastoral, porque el estudioso no tiene sentimiento, porque el estudioso no se quiere beneficiar de la ignorancia de nadie. El estudioso plantea lo que es. Usted, eso que te estoy diciendo, te trae una crisis, o muérete, a mí no me importa. El pastor no, porque el pastor plantea una verdad que te sirve en tu momento y que muchas veces le convenga a ellos para manipularte. Uf. Por eso que estos temas no van a tratar de la Maestro, está bien, maestro, usted dijo algo mientras estaba hablando y respondiéndole al vidente Veló, y es que hay muchas personas que están googleando para dar opiniones. Hace aproximadamente 2 semanas, yo estuve en una iglesia muy conocida, Tabernáculo de Adoración, y el apóstol, no, claro, el apóstol Santiago Ponciano le dio durísimo a las personas que tienen ese tipo de creencias como usted, que yo sentí que fue de manera directa para usted y para el coro de Piña. ¿Qué usted tiene que decir respecto a esa opinión? Que después yo vi que usted como que respondió, no sé, como con una pollita por ahí en Instagram. Desata. ¿Considera usted que el pastor está googleando y que no tiene conocimiento? Lo que pasa es que hay que entender a un pastor. En Santo Domingo se está dando un fenómeno muy extraño, que fue que vino un COVID y el COVID cambió las reglas del juego. La gente ya no estaba encerrada en el culto y la gente fue a las redes a buscar otras predicaciones de otros pastores. Los pastores en su momento tuvieron a la gente dominada. Le decían, no escucha Veló,
y la gente no lo escuchaba. Pero como no había culto y la gente de su casa aburrido, la gente se ponía a escuchar el canal de Veló a ver lo que Veló decía. Ya cuando el pastor viene y abre la iglesia, ya la gente se expuso a otro punto de vista. Dice, no, espérate, pastor, espérate, hay un maestro allí que me enseñó algo diferente y tiene más lógica que lo que tú me estás diciendo. Entonces, mucha de esa gente no volvió para atrás, sino que hizo la transición y ha ido emigrando a otro modelo de iglesia, a otro modelo de fe, donde se piense un poquito más y las emociones estén un poquito más controladas. Eso ha traído que mucha gente emigra de esas iglesias. Esa preocupación pastoral se entiende, es entendible. Pastoral o económica. Puede ser económica, no puede ser económica, porque imagínate. ¿Entiende usted que la defensa es por un interés espiritual o por un interés económico? Ellos hay unos ataques ahí muy fuertes, y por eso yo compartí el video, porque esos ataques son directamente para Piña, eso no tiene interpretación. Claro, porque todo lo que él dijo ahí puntualmente son los eventos de cúpula de hierro. Que Piña le responda o no le responda a su interpretación de Piña, porque Piña tiene su manejo, yo tengo el mío. El que me tiró a mí sabe que de frente yo le voy a devolver con un poquito más de fuerza, de la que me tira para atrás. No, pero usted tiene que poner la otra mejilla para todo. En ese mismo tenor, maestro, en ese mismo tenor, hacen también varias semanas el pastor Juan Carlos Harrigan, en una entrevista en Excelencia Cristiana, dio una opinión acerca de esta nueva ola del crecimiento y del conocimiento. Y él dijo algo que yo entendí que quizá a usted le incomodó y usted dio una respuesta. Usted no fue desconsiderado con esa respuesta que usted le dio al pastor Juan Carlos Harrigan, que por muchos años nos ha bendecido a través de los milagros que Dios hace a través de él. ¿Qué fue lo que le dijo? La respuesta no la va a dar ahora cuando reiniciemos de nuevo, que el tiempo se acabó.